En el año 2225, la humanidad se encuentra al borde de la aniquilación. Una invasión alienígena, imparable e invisible, amenaza con destruir el futuro. Solo hay una opción: enviar a Liam, un soldado de élite, al pasado para detener la invasión antes de que comience. Pero alterar el tiempo tiene consecuencias impredecibles, y lo que Liam descubre en su misión desafiará todo lo que cree saber sobre la realidad, el destino y el poder oculto detrás de la invasión. ¿Podrá cambiar el pasado sin condenar el futuro? El guardián del tiempo. En el año 2225, la humanidad había caído bajo una oscuridad tan profunda que solo los más fuertes mantenían la esperanza. Las ciudades que alguna vez habían sido símbolos de progreso y civilización ahora eran ruinas humeantes, escombros de la civilización tras décadas de invasión alienígena. Los Cronis, una raza tecnológica y brutalmente avanzada, habían descendido sobre la Tierra con una precisión devastadora. Sus naves, enormes y silenciosas, bloqueaban los cielos, y sus ejércitos, formados por máquinas biológicas letales, destruían sin piedad todo a su paso. En cuestión de años, las defensas de la humanidad se desmoronaron y la raza humana quedó al borde de la extinción. La única esperanza restante residía en una instalación subterránea oculta bajo lo que una vez fue Nueva York. Allí, un equipo de científicos y militares había estado trabajando en secreto en un proyecto desesperado, un viaje en el tiempo. No para cambiar el curso de la guerra, sino para evitar que ocurriera en primer lugar. Si podían enviar a alguien al pasado, a un momento clave antes de que los Cronis llegaran, tal vez podían detener la invasión antes de que comenzara. Era una apuesta arriesgada, llena de incertidumbre, pero era la única carta que les quedaba por jugar. En medio de la oscuridad de los túneles, iluminados solo por las pantallas de los dispositivos y las luces de emergencia, el capitán Liam Wast observaba el brillante haz de energía que emergía de la máquina del tiempo. No era la primera vez que la veía, pero cada vez que lo hacía, el brillo cegador y la extraña vibración en el aire le recordaban lo irreal de la situación. ¿Viajar en el tiempo? La humanidad apenas había logrado sobrevivir, y aquí estaban, jugando con las reglas del universo. El Dr. Randall, el principal científico del proyecto, ajustaba los controles con las manos temblorosas. No era miedo, sino agotamiento. Después de años de trabajo incansable, este era el momento culminante. Capitán West, está casi listo, dijo Randall, sin apartar la vista de los monitores. Una vez que entres en el campo, el viaje será inmediato. Si todo funciona como hemos calculado, llegarás titubeó un momento, bueno, lo más cerca posible de la fecha objetivo. Liam asintió en silencio. No había más preguntas. Sabía lo que tenía que hacer: localizar al Dr. R. Carter, el astrofísico cuya investigación accidentalmente desencadenaría la invasión Cronis. Se suponía que Carter, en un intento de explotar la energía cuántica, abriría un portal a otra dimensión, por donde los Cronis llegarían al sistema solar. Todo lo que Liam tenía que hacer era detener ese experimento antes de que el portal se abriera. Mientras Randall le entregaba el dispositivo de retorno, un pequeño brazalete con una luz parpadeante, el soldado no pudo evitar sentir una sombra de duda. Se preguntaba si realmente estaba preparado para lo que iba a enfrentar. Viajar al pasado, mezclarse en un mundo que no conocía. Todo era demasiado extraño. Cuando completes la misión, este brazalete te traerá de vuelta. Solo presiónalo, explicó Randall, sin mucho más detalle. Las instrucciones eran simples, pero la tarea era monumental. Liam asintió una vez más y subió al podio dentro de la cámara de la máquina del tiempo. El campo de energía se expandió a su alrededor, envolviendo su cuerpo en una luz brillante y cálida. Las voces a su alrededor se desvanecieron, y el sonido de la maquinaria se desvaneció en un zumbido distante. Todo se volvió blanco. Liam cayó de rodillas sobre un suelo frío y húmedo.
El olor a gasolina y el sonido distante de motores lo sacaron de su aturdimiento. Estaba en un callejón oscuro, el suelo cubierto de charcos y basura. Las paredes de ladrillo desgastado lo rodeaban, iluminadas solo por el parpadeo de una luz de neón a lo lejos. Se tambaleó, poniéndose en pie mientras se sacudía el polvo de su uniforme. ¿Funcionó?, murmuró, frotándose la frente adolorida. Alrededor de él, los sonidos de la ciudad continuaban. Coches pasando, sirenas lejanas, murmullos de gente caminando por las calles. No se parecía en nada al paisaje devastado que había dejado atrás. Miró a su alrededor y vio un periódico arrugado en el suelo. Las fechas confirmaban que estaba en el año 2025, un siglo antes de la invasión. A pesar de que todo parecía correcto, algo no encajaba. Sentía un hormigueo en la nuca, una sensación de que algo lo observaba. Se sacudió la incomodidad y salió del callejón, integrándose en el bullicio de la ciudad. Era extraño caminar entre personas que no tenían idea de la tragedia que se avecinaba. Para ellos, el mundo era normal. Pero para él, era un futuro condenado. Su objetivo estaba claro: encontrar a R. Carter, detener su investigación antes de que abriera el portal. Había investigado lo suficiente para saber que Carter trabajaba en un instituto de investigación avanzado en las afueras de la ciudad. No sería fácil acercarse a él, pero Liam estaba entrenado para infiltrarse. Había enfrentado misiones imposibles antes, esta no sería diferente. Mientras se abría paso por la ciudad, sus sentidos estaban alerta. Las calles eran familiares, pero no del todo. A cada esquina que doblaba, sentía una extraña desconexión con el entorno. Era como si algo no encajara del todo. Mientras se adentraba en el centro, los carteles publicitarios y las luces de los edificios parecían vagamente distorsionados, como si el tiempo mismo estuviera fuera de lugar. Finalmente, llegó al instituto. La estructura de vidrio y acero brillaba bajo las luces de la noche, rodeada de un perímetro de seguridad. Observó desde la distancia, calculando su próximo movimiento. Había logrado adquirir ropa civil para no llamar la atención, pero aún así, cualquier paso en falso podría ser fatal. Se infiltró en el edificio bajo la cobertura de la noche. Las medidas de seguridad no eran nada comparadas con las barreras que había enfrentado en la guerra contra los Cronis. Una vez dentro, se movió como una sombra, aprovechando las horas de la madrugada para evitar el personal y los guardias. Llegó al laboratorio de Carter y lo vio allí, trabajando incansablemente en su estación. Las luces de los monitores iluminaban su rostro, mientras manipulaba complejos cálculos y fórmulas en una pantalla holográfica. Liam se preparó para confrontarlo, pero algo lo detuvo. Justo cuando estaba a punto de irrumpir, escuchó una voz detrás de Carter. Una figura emergió de las sombras del laboratorio, una mujer alta y delgada con una presencia inquietante. Sus movimientos eran suaves y precisos, casi antinaturales, y su rostro tenía una seriedad casi inhumana. «Arek, el tiempo se acaba», dijo la mujer, con una voz que tenía un tono afilado, como el sonido de metal rozando metal. «Debemos activar el dispositivo pronto». Liam sintió que el suelo bajo sus pies se estremecía. Esa mujer no estaba en ningún registro histórico. Nunca había oído hablar de una colaboradora en el trabajo de Carter, y sin embargo, allí estaba. ¿Quién era ella? ¿Y por qué le urgía tanto a Carter que activara el dispositivo? Desde su escondite, escuchó la conversación. A medida que las palabras de la mujer se filtraban en su mente, comenzó a darse cuenta de la magnitud del error que estaba a punto de cometer. No era solo un simple experimento científico. Lo que Carter estaba a punto de abrir no era solo un portal para atraer a los Cronis. Era algo mucho más grande, algo que ni siquiera los Cronis habían planeado. A lo largo de su conversación, la mujer insistía en que el dispositivo debía abrirse para salvar algo más que a los Cronis.
Había otra fuerza, algo oculto detrás de las dimensiones mismas, y la invasión Cronis era solo el primer paso para liberar esa fuerza. Liam contuvo la respiración mientras la mujer seguía hablando. Las piezas comenzaban a encajar de una manera que nunca había previsto. Aquella invasión Cronis no era el fin en sí mismo, sino un medio para otro propósito mucho más oscuro. No podía oírlo todo con claridad, pero fragmentos de las palabras de la mujer le hacían hervir la sangre, portal entre realidades, despertar a los primigenios, fuerza que no puede ser contenida. Cada frase parecía llevar consigo una gravedad que hacía que todo lo demás palideciera. Finalmente, Carter respondió, su voz sonaba llena de duda y temor. ¿Y si estamos equivocados?, preguntó, mirando la pantalla frente a él con una expresión sombría. Esto es, demasiado peligroso. Si abrimos ese portal, lo que sea que venga a través podría ser peor que los Cronis. No hay error, Arek, replicó la mujer, con una frialdad inquebrantable. La humanidad ya está condenada de todas formas. Es mejor que nosotros controlemos el flujo. Si no lo hacemos, otros lo harán. Los primigenios han estado durmiendo demasiado tiempo. Es hora de que despierten y reclamen lo que es suyo. El corazón de Liam latía con fuerza en su pecho. Estaba claro que Carter había sido manipulado, arrastrado por una fuerza mucho mayor que él mismo. Y esa mujer, quienquiera que fuera, parecía tener un conocimiento mucho más profundo de lo que ocurría en ese laboratorio. Todo lo que Liam había aprendido en su época sobre la invasión Cronis palidecía ante la amenaza que ahora comprendía. Los Cronis eran simples peones en un juego interdimensional. La verdadera amenaza venía de esos primigenios, entidades de las que nunca había oído hablar. Sabía que tenía que actuar rápido. Si el portal se abría, no solo enfrentaría a los Cronis, sino a algo mucho más letal, algo que ni la humanidad, ni siquiera los Cronis, podrían detener. No podía permitirse dudar más. Tomó una bocanada de aire y se lanzó al laboratorio, irrumpiendo en la sala antes de que Carter pudiera reaccionar. «¡Detente!», gritó Liam, apuntando su arma directamente a la mujer. «No tienes idea de lo que estás haciendo». Carter se volvió de inmediato, sorprendido al ver al intruso. Pero la mujer apenas movió un músculo, sus ojos fríos y calculadores se clavaron en Liam con una calma aterradora. Una sonrisa suave apareció en sus labios, como si hubiera estado esperándolo. «Ah, por fin, el guardián del tiempo», dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Su voz era suave, pero resonaba en la sala como un eco distante. «He estado esperando tu llegada». Liam no pudo evitar sentirse desconcertado. ¿Cómo podía saber quién era él? Ninguno de los que estaban en este tiempo debía tener idea de su misión. Algo andaba terriblemente mal. «¿Quién eres?», exigió Liam, manteniendo su arma firme. «Y más importante, ¿qué le has hecho a Carter?». La mujer dio un paso adelante, su silueta oscura contrastaba con las luces brillantes del laboratorio. A medida que avanzaba, su presencia parecía crecer, volviéndose más intensa, más opresiva. «Yo no soy el problema aquí, Capitán West», dijo, ignorando la pistola que le apuntaba. «Tú lo eres. No entiendes que el tiempo no es una línea recta, y menos cuando fuerzas como las mías están en juego. No estoy aquí para destruir, sino para liberar». «Pero tú», pausó, sus ojos brillaban con un fulgor antinatural. «Tú has llegado para interferir con el destino». Liam dio un paso atrás, pero mantuvo la mira fija en ella. «No sé quién demonios eres, pero no voy a dejar que abras ese portal», gruñó. Sabía que solo tenía un disparo, una oportunidad para detener esto antes de que fuera demasiado tarde. Carter, que hasta ese momento había estado en shock, se movió hacia los controles, pero titubeó. Sus manos temblaban. Liam notó que el científico también estaba en conflicto. «No lo hagas, Carter».
Todo lo que crees que salvarás no importa. Están usando tu conocimiento para traer algo peor que la muerte, le instó Liam. Tú eres la clave para detener esto. Carter miró a Liam con los ojos llenos de confusión y miedo. ¿Cómo puedo saber qué es lo correcto?, preguntó el científico, con la voz quebrada. A lo largo de sus investigaciones, siempre había creído que estaba trabajando por el bien de la humanidad. Pero ahora, frente a Liam, un hombre que parecía venir de un futuro lleno de ruinas y desesperación, dudaba. Antes de que Liam pudiera responder, la mujer levantó una mano, y de repente, las luces del laboratorio parpadearon. El aire en la sala se volvió pesado, como si una presión invisible aplastara a todos los presentes. Liam sintió cómo sus músculos se tensaban, incapaz de moverse libremente. «Has llegado demasiado tarde, capitán», susurró la mujer, sus ojos relucían como dos pozos infinitos de oscuridad. «El tiempo ha jugado su papel. Ya no puedes cambiar lo inevitable». Con un movimiento fluido, la mujer tocó un panel junto a Carter, activando la secuencia del portal. Una vibración comenzó a recorrer la sala, y la energía cuántica que fluía por las máquinas resonó con una intensidad cegadora. El portal se estaba abriendo. Liam, luchando contra la presión que lo mantenía inmovilizado, disparó. La bala cruzó la sala, pero justo antes de que alcanzara a la mujer, se desintegró en el aire, como si el tiempo mismo hubiera absorbido su trayectoria. ¿Qué eres?, logró preguntar Liam, con la voz tensa. La mujer sonrió, una sonrisa fría y vacía. «Soy lo que tú nunca comprenderás, capitán. Soy el eco de todo lo que ha sido y será. Y tú eres solo una nota disonante en esta sinfonía de dimensiones». Liam, desesperado, miró hacia Carter. Sus ojos imploraban por una chispa de humanidad en el científico, algo que pudiera detener la catástrofe que estaba a punto de desatarse. Y, entonces, Carter tomó una decisión. En un acto de último momento, desconectó el panel principal que controlaba el flujo de energía del portal. La máquina chisporroteó y lanzó destellos mientras el portal, que apenas había comenzado a formarse, se cerraba con un estallido ensordecedor. La mujer, por primera vez, mostró una expresión de sorpresa, su cuerpo vibrando con una energía inestable. «No», gritó con una furia sobrenatural, mientras la sala entera se sacudía bajo la presión del colapso cuántico. En ese momento, Liam supo que tenía una oportunidad. Aprovechó la distracción y corrió hacia el panel, apretando el brazalete en su muñeca para regresar a su tiempo. Justo antes de que el campo de energía lo envolviera, vio cómo la mujer se desvanecía en la nada, su forma disipándose en el aire como si nunca hubiera existido. Todo se volvió blanco de nuevo. Cuando Liam volvió a abrir los ojos, estaba de nuevo en la instalación subterránea del año 2225. Las luces parpadeaban, y el zumbido de la maquinaria indicaba que el viaje había sido un éxito. Se tambaleó, agotado, y fue recibido por el Dr. Randall y su equipo. ¿Lo lograste?, preguntó Randall, con una mezcla de esperanza y temor en su rostro. Liam asintió lentamente, todavía asimilando lo que había sucedido. «Lo detuve». «Pero, había algo más, algo peor que los cronis», murmuró, sintiendo que las palabras no podían capturar del todo la magnitud de lo que había presenciado. Randall lo miró, desconcertado, pero no insistió. Sabía que Liam había visto cosas más allá de su comprensión. «Lo importante es que la invasión no ocurrirá», dijo finalmente Randall, intentando ofrecer consuelo. Liam asintió, pero una sensación de inquietud permanecía en su pecho. Había detenido a los cronis, sí, pero sabía que la amenaza de los primigenios, aquella fuerza oculta en las sombras del tiempo, aún persistía en algún lugar de las dimensiones. El futuro estaba a salvo, por ahora. Pero el eco de lo que había enfrentado en el laboratorio seguía resonando en su mente,
un recordatorio de que, en el juego del tiempo, las victorias nunca eran permanentes. Liam se quedó en silencio por un momento más, su respiración agitada mientras el peso de lo que había vivido aún lo abrumaba. El aire en la sala de la instalación subterránea era espeso, cargado de expectación, pero también de una calma ilusoria. Los monitores brillaban suavemente, como si nada hubiera cambiado, como si la amenaza de una invasión alienígena no se hubiera desvanecido hace solo instantes. El doctor Randall frunció el ceño mientras revisaba los datos de la misión. Había preocupación en su expresión, pero también una profunda duda. No podía ignorar la mirada vacía en los ojos de Liam, ni la tensión en su postura. Liam, ¿estás seguro de que lo detuviste? Preguntó el científico, su tono suave, casi paternal. Liam se volvió hacia él lentamente, como si estuviera regresando de un lugar muy lejano. Sacudió la cabeza ligeramente, intentando aclarar sus pensamientos. Sí, los Cronis no invadirán la Tierra, respondió, pero sus palabras sonaban vacías, como si no estuviera seguro de su propio triunfo. El eco de las palabras de la mujer resonaba en su mente, aquella extraña profecía sobre los primigenios, seres de los que nunca había oído hablar hasta esa misión. Randall dejó escapar un suspiro de alivio, pero no del todo convencido. Hiciste un buen trabajo, Liam. La humanidad te debe una vez más. Sin ti, estaríamos condenados. Le dio una palmadita en el hombro, pero Liam no respondió al gesto. Sabía que había algo más, algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. La invasión Cronis había sido solo una distracción, un evento en la superficie de una trama mucho más profunda. Liam había visto la sombra de algo en esa mujer, algo tan antiguo que no se podía definir con palabras. Su mente volvió al último segundo en el laboratorio, cuando los monitores parpadearon y sintió que algo inhumano lo observaba a través del tiempo. No ha terminado, susurró para sí mismo, pero lo suficientemente alto como para que Randall lo escuchara. El científico lo miró con cautela. ¿Qué quieres decir con eso? Liam tomó una bocanada de aire y soltó el aire lentamente, intentando ordenar sus pensamientos. Vi algo más allá de los Cronis. Algo que no podemos comprender. Miró directamente a los ojos de Randall. Había una mujer allí, alguien que parecía tener un control sobre el tiempo, sobre la realidad misma. Los Cronis eran solo una herramienta para algo más grande. Algo peor. Randall frunció el ceño, escéptico. ¿Una mujer? ¿Control sobre el tiempo? ¿De qué estás hablando? Liam hizo una pausa antes de continuar. No sabía si Randall lo entendería, o incluso si debía contarle todo. No sé quién o qué era, pero estaba controlando todo lo que sucedía allí. Dijo algo sobre despertar a seres antiguos, seres que dormían en algún lugar entre las dimensiones. Liam se frotó la frente, intentando recordar cada detalle. Los llamó primigenios. Según ella, ellos son la verdadera amenaza. El silencio que siguió fue abrumador. Randall parpadeó un par de veces, procesando las palabras de Liam, pero su rostro mostraba incredulidad. Primigenios, murmuró. Eso suena como algo sacado de una novela de ciencia ficción, Liam. No hay nada en los registros sobre esos seres. Nada que sugiera que existan. Liam rió amargamente. Eso es porque ellos están más allá de nuestros registros, más allá de nuestro entendimiento. Todo lo que sabemos, todo lo que creemos saber sobre el tiempo y el espacio, no es más que una pequeña parte del todo. Y ellos están ahí fuera, observándonos. Esperando. Randall se quedó en silencio, su expresión endurecida. Liam, has pasado por mucho. Es natural que tu mente esté tratando de procesar lo que viste. Pero no puedes basar nuestras decisiones en cosas que no tenemos forma de comprobar. Su tono se tornó más firme.
Lo importante es que los Cronis ya no son una amenaza inmediata. Eso es lo que cuenta. Liam quiso gritar. Quiso tomar a Randall por los hombros y sacudirlo, hacer que comprendiera la magnitud de lo que había visto. Pero se contuvo. Sabía que no serviría de nada. Randall, como muchos otros, estaba cegado por su confianza en los datos, en lo tangible, en lo comprobable. Lo que te estoy diciendo no es una alucinación, dijo, manteniendo su voz controlada. Si no hacemos algo para investigar lo que está pasando, corremos el riesgo de enfrentarnos a algo mucho peor que los Cronis. Randall se cruzó de brazos, claramente frustrado. Liam, has hecho más que nadie por la supervivencia de nuestra especie. Pero también sabes que no podemos perseguir sombras. Si estos primigenios realmente existen, entonces necesitamos más pruebas. Más información. No podemos actuar basándonos solo en una corazonada. Liam asintió, resignado. No iba a convencer a Randall en ese momento, y lo sabía. Pero eso no significaba que se rendiría. Lo entiendo, doctor. Solo, ten cuidado. Hay cosas que se mueven en las sombras que no podemos ver. Y creo que hemos llamado su atención. Randall lo miró un largo momento antes de finalmente asentir. Lo tendré en cuenta, Liam. Sin embargo, cuando Liam dejó el laboratorio, no podía sacudirse la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Aunque había cerrado el portal y detenido la invasión, algo en lo profundo de su ser le decía que lo que había hecho era solo el comienzo. La mujer, la máquina, los primigenios. Todo eso seguía allí, latente, esperando el momento adecuado para regresar. Y cuando lo hicieran, él sabía que tendría que estar listo. En los días que siguieron a su regreso, Liam no pudo encontrar la paz. Cada noche, los sueños lo arrastraban de vuelta a aquel laboratorio, al momento en que el portal comenzó a abrirse. En sus sueños, la mujer le susurraba al oído, hablaba de tiempos que aún no habían llegado, de realidades que él no podía comprender. Los primigenios se acercaban, decía ella, y su despertar era inevitable. Un día, mientras se encontraba sentado en su pequeña cabaña en las afueras de la ciudad, Liam recibió una llamada. Era del doctor Randall. Al principio, la voz del científico sonaba calmada, pero había una tensión evidente detrás de sus palabras. Liam, necesito que vengas a la base. Es urgente. Liam sintió un nudo formarse en su estómago. ¿Qué ha pasado?, preguntó, aunque ya tenía una mala sensación. Randall hizo una pausa antes de responder. Es complicado. Recibimos una señal. Una señal que no debería existir. Liam se puso de pie de inmediato. ¿Qué tipo de señal? Una que coincide con los patrones energéticos del portal que cerraste. El corazón de Liam se aceleró. Esto era lo que temía. Sabía que cerrar el portal no sería el fin. Voy para allá, respondió, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. Colgó el teléfono y salió de la cabaña. Las respuestas que tanto temía estaban a punto de revelarse, y esta vez, sabía que no sería tan sencillo como cerrar un portal. Liam condujo en silencio hacia la base, su mente zumbando con pensamientos oscuros y cada vez más intranquilos. Mientras atravesaba las carreteras desiertas, sentía que cada kilómetro lo acercaba a algo inminente, algo que había estado gestándose desde el momento en que cruzó por primera vez el umbral del tiempo. Cuando llegó, la base estaba mucho más silenciosa de lo habitual. Apenas unos pocos técnicos iban de un lado a otro, sus rostros tensos. El aire estaba cargado de una ansiedad que ninguno de ellos podía disimular. Algo estaba ocurriendo, algo que iba más allá de las explicaciones científicas. Liam se apresuró a entrar en el centro de mando, donde Randall lo esperaba junto a un monitor que proyectaba una imagen extraña, una serie de pulsaciones energéticas,
similares a las que había visto cuando abrió el portal hacia el pasado, pero esta vez las lecturas parecían más desestabilizadas, caóticas. Llegaste rápido, dijo Randall, levantando la vista solo un segundo antes de volver al monitor. Liam se acercó al panel de control, observando la pantalla con el ceño fruncido. ¿Es lo que creo que es?, preguntó. Randall asintió, su rostro pálido. No debería haber ninguna actividad. Cerraste el portal. Bloqueamos las coordenadas temporales. Pero, de alguna manera, las lecturas sugieren que hay un nuevo punto de apertura. Un nuevo portal. Y no es natural, Liam. Liam sintió una punzada de miedo en el estómago. Algo había salido mal. Algo que no podía controlar ni detener con los medios convencionales. ¿Y la señal?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Randall activó una serie de gráficos, y las ondas de energía en la pantalla cambiaron, mostrando un patrón que Liam reconoció al instante, era el mismo que había visto en el laboratorio antes de encontrarse con la mujer. La máquina. Los primigenios. Viene del mismo punto en el tiempo al que viajaste, dijo Randall, su voz apenas un susurro. Pero algo ha cambiado. Algo está interfiriendo con las líneas temporales. Liam cerró los ojos, tratando de recordar con más claridad lo que había sentido en su misión. Esa sensación de ser observado, de que alguien o algo estaba jugando con el tiempo mismo. Es ella, murmuró, más para sí mismo que para Randall. Ella lo sabía. Sabía que cerrar el portal no sería suficiente. Me lo advirtió. Randall lo miró con el ceño fruncido. ¿Ella? ¿De quién estás hablando, Liam? Liam abrió los ojos de golpe, y la urgencia en su voz fue clara. La mujer que vi en la base Cronis. No era humana. Ella tenía el control de todo lo que sucedía allí, manipulaba el tiempo. Me dijo que lo que estaba haciendo solo era el comienzo. Y mencionó a los primigenios. Tomó a Randall por los hombros, con la mirada fija en él. Nos están utilizando. Este portal es solo una puerta para algo mucho más grande. Randall se quedó en silencio, procesando lo que escuchaba. Su rostro mostraba una mezcla de incredulidad y miedo. ¿Los primigenios?, repitió. Pero eso es solo una teoría, Liam. Algo que ni siquiera sabemos si es real. Lo es, dijo Liam, con una convicción que lo sorprendió incluso a él mismo. Lo vi en sus ojos. Ellos están detrás de todo esto. Y ahora están despertando. Un silencio pesado llenó la sala, mientras ambos hombres se miraban, conscientes de la gravedad de la situación. Finalmente, Randall asintió. De acuerdo. Supongamos que tienes razón. ¿Qué podemos hacer al respecto? Liam pensó por un momento, su mente recorriendo todo lo que sabía, todo lo que había aprendido durante la misión. La respuesta se le ocurrió de repente, pero era tan peligrosa como inevitable. Tenemos que regresar, dijo. Tenemos que ir de nuevo al pasado y enfrentarnos a ellos antes de que tengan la oportunidad de abrir el portal por completo. Randall lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Regresar? Liam, eso podría ser un suicidio. No sabemos qué o quiénes son esos primigenios. Podrías estar caminando directamente hacia una trampa. Ya estoy en su trampa, Randall, respondió Liam, con una firmeza renovada. Si no hacemos algo, si no los detenemos ahora, nada de esto importará. El tiempo, nuestra realidad, todo se desmoronará. Randall lo observó en silencio por un momento antes de asentir lentamente. Entonces volvamos a intentarlo. Esta vez, juntos. El viaje de regreso al pasado fue aún más peligroso que el anterior. Las lecturas temporales eran inestables, y Randall tuvo que realizar ajustes constantes para evitar que la nave fuera desintegrada por las fluctuaciones.
Al final, lograron aterrizar en la base Cronis justo a tiempo para ver algo que hizo que la sangre de Liam se congelara. Delante de ellos, en el corazón de la base, se estaba formando un nuevo portal, mucho más grande y más caótico que el anterior. El aire estaba cargado de energía, y alrededor del portal, sombras informes comenzaban a emerger, proyectando una presencia indescriptible y aterradora. Los primigenios. Gritó Randall, mirando con horror la escena que se desarrollaba frente a ellos. Liam apretó los puños. No había vuelta atrás. Tenía que detener esto ahora, o todo estaría perdido. Cierra el portal. Le gritó a Randall mientras ambos se dirigían al panel de control de la base. Pero antes de que pudieran llegar, la figura de la mujer apareció una vez más frente a ellos. Esta vez, sus ojos brillaban con una intensidad inhumana y una sonrisa maliciosa jugaba en sus labios. Liam, sabías que esto pasaría, dijo con un tono suave pero letal. Los primigenios han esperado milenios para este momento. No puedes detener lo que es inevitable. Liam la miró directamente a los ojos, sin miedo. Lo intentaré de todos modos. Antes de que la mujer pudiera reaccionar, Liam y Randall comenzaron a trabajar frenéticamente en los controles, tratando de revertir el flujo de energía del portal. Las sombras que emergían comenzaron a moverse con más rapidez, como si supieran que estaban a punto de ser contenidas. El tiempo parecía ralentizarse mientras la energía del portal crecía en intensidad. Justo cuando las sombras estaban a punto de cruzar al otro lado, Liam encontró el interruptor que necesitaba. Ahora. Gritó, y ambos activaron la secuencia final. El portal se cerró de golpe, y un grito inhumano, más allá de lo que sus mentes podían comprender, resonó en el aire. Las sombras se disiparon, y la base quedó en completo silencio. La mujer los miró por última vez, su sonrisa desapareciendo, antes de desvanecerse en la nada. Liam se desplomó en el suelo, agotado, pero una sensación de alivio llenó su pecho. Lo habían logrado. El portal estaba cerrado. Los primigenios, al menos por ahora, estaban contenidos. Randall se acercó a él, respirando con dificultad, pero con una sonrisa en el rostro. Lo hiciste, Liam. Lo hicimos. Liam asintió, su cuerpo débil pero su espíritu fuerte. Sabía que la batalla no había terminado por completo, que los primigenios aún estaban ahí fuera, esperando una nueva oportunidad. Pero, por ahora, la humanidad estaba a salvo. Se levantó, mirando el lugar donde el portal había estado. La lucha no había sido en vano. Por fin, después de todo, podían volver a vivir en paz, al menos por un tiempo.